Hola, buen día. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doctora. doctora, Hola, buenos días. días. Sí, buenos días. Sí, doctora. Buenos días, doctoras. ¿Me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Ok. Vamos a empezar con el tema de síndrome diarreico agudo y crónico. Nosotras somos el equipo 4. Vamos a empezar. Primero vamos a empezar con la definición de diarrea. Bueno, la diarrea tiene varias definiciones. Entre estas está que es una alteración en el movimiento característico del intestino con un incremento en el contenido de agua, volumen o frecuencia de las evacuaciones. También podemos encontrar la definición, es una disminución de la consistencia líquida o blanda y un incremento de la frecuencia de los movimientos intestinales igual o mayor a 3 evacuaciones en un día. En otras bibliografías pueden llegar a encontrar que también se utiliza un criterio del peso fecal, que nos dice que es mayor a 300 gramos al día. Esto es erróneo y no se debe considerar como tal, como un criterio, ya que este peso y consistencia de las heces puede aumentar en situaciones normales, tales como cuando se consume una dieta muy rica en fibra. Entonces es por eso que esto no debe ser considerado como un criterio. Otra cuestión aquí es que también debe distinguirse la diarrea de otras dos entidades. Una es la pseudodiarrea, que esta consiste en la realización de deposiciones pequeñas y frecuentes, y la otra situación o entidad es la incontinencia fecal, que esta pues es cuando se evacúa de forma involuntaria el contenido del recto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que es síndrome diarreico agudo. Este se define como el episodio de diarrea igual o menor a 14 días de evolución, o sea, menor a 2 semanas. Bueno, en epidemiología tenemos que causa más de 5 millones de fallecimientos, sobre todo en países en vías de desarrollo. Esta se puede presentar en cualquier edad de la vida, pero afecta más a lactantes y niños menores de 5 años. Esto por las complicaciones que les causa. Y igual, en menores de 5 años de edad es de las 10 primeras causas de mortalidad y la segunda en morbilidad. Como factores de riesgo, tenemos una higiene personal deficiente, sobre todo en el lavado de manos. Tenemos la desnutrición, viajes recientes a zonas endémicas, contaminación fecal del agua y de los alimentos, automedicación, antecedentes de ingesta de alimentos procedentes del mar, carnes mal cocidas y exposición previa a antibióticos. Bueno, como etiología, pues la etiología más frecuente en un 90% de los casos es la infecciosa. Esta pues puede ser por consumir agua contaminada, alimentos mal lavados, que se tenga poca higiene. Y bueno, entre las etiologías infecciosas encontramos las bacterianas, como Escherichia coli, Shigella, Salmonella, las virales, los rotavirus, que son los principales en causar este tipo de diarrea, adenovirus. En las parasitarias, pues tenemos a Cryptosporidium parvum y Giardia lamblia, y hongos como Candida albicans. Pero el 10% de los casos también son de etiología no infecciosa, tales como las alimentarias, como el abandono de la lactancia materna, en el caso de los neonatos, y pues ya en el caso de los adultos, el exceso en la ingesta de frutas y vegetales que pues no estén pues bien lavados, entre otras cosas. Las medicamentosas, cuando se da un efecto terapéutico de los laxantes, y por efecto colateral de antibióticos, antiácidos, antihipertensivos,
antihipertensivos, perdón, quimioterápicos y entre otros. También hay endocrino-metabólicas como la insuficiencia suprarrenal y el hipertiroidismo. Y pues ya hay otras causas como la diverticulosis del colon, hemorragia intestinal, entre otros. Ok, entonces vamos a iniciar con la fisiopatología. La diarrea se va a producir por una alteración en el balance intestinal entre el agua y electrolitos. Cuando el volumen de estos llega al colon, excede su capacidad de absorción y se eliminan de forma aumentada por las heces. Entonces, en condiciones normales, la absorción está determinada por el ion sodio. Este sodio va a penetrar, como se ven en la imagen del lado izquierdo, por un mecanismo pasivo, desde la luz intestinal hasta lo que es el interior del enterocito, y según su gradiente electroquímico, a través de canales selectivos. Después es rápidamente expulsado al espacio extracelular por la bomba de sodio-potasio TPasa que se encuentra en la membrana vasolateral del enterocito, como se ve en la imagen. Una vez expulsado, en la célula madura se mantiene una concentración intracelular baja de sodio, permitiendo así la entrada a favor del gradiente de sodio acoplada a cloro y nutrientes. La segunda forma es que el sodio también es absorbido desde la luz del intestino a través de transportadores comunes como el cloro. Y la tercera es que también es absorbido desde la luz del intestino en base a transportadores como lo es la glucosa y aminoácidos. Entran igual al interior del enterocito y posteriormente es expulsado. Entonces, para completar todo lo que es este proceso de absorción, diremos que el cloro y los nutrientes se difunden pasivamente al espacio extracelular y que el agua después sigue pasivamente el transporte neto de iones y solutos a favor del gradiente osmótico. Este mecanismo, perdón que te interrumpa, este mecanismo es súper importante saberlo o conocerlo porque de aquí vamos a ver cómo se va a alterar en la diarrea, ¿no? Por eso las pérdidas tan importantes de electrolitos que vamos a tener en los pacientes. No solamente en la diarrea, sino en un paciente que tuviera un estoma, como una ileostomía, ¿ok? Síguele. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, ese fue el mecanismo de absorción. Continuamos con lo que es el proceso de secreción. El proceso de secreción va a estar determinado por lo que es el ion cloro. Este ion, en las células de las criptas, en virtud de la baja concentración de sodio que fue producida por la bomba de sodio-potasio, el mecanismo activo se va a favorecer por la entrada de sodio y cloro desde el espacio extracelular y el cloro se va a acumular en ella. Entonces, una vez acumulado, el cloro en condiciones normales va a abandonar la célula y se va a ir a través de los canales de cloro situados en el lado luminal de la membrana. Es muy importante que recuerden en dónde se dan estos, ¿cómo se llaman? Estos procesos, ¿ok? El otro era la membrana basolateral y este lo tenemos en el lado luminal de la membrana. Entonces, la regulación de estos fenómenos se va a llevar a cabo a dos niveles, uno extracelular y uno intracelular. En condiciones normales, la absorción predomina sobre la secreción y el intestino delgado absorbe más del 90% de los fluidos que recibe. Sin embargo, en todo tipo de diarrea prevalece lo que es la secreción sobre la absorción. Entonces, en el intestino delgado, la absorción se va a dar en las células epiteliales maduras vellositarias y la secreción en las células epiteliales indiferenciadas de las criptas. La que sigue, por favor. Entonces, como ya les había dicho, estos procesos se regulan de forma extracelular e intracelular. La regulación extracelular va a estar mediada por prostaglandinas, acetilcolinas, serotoninas, somatostatina, encefalinas, que son hormonas sintetizadas localmente y neurotransmisores que igualmente tienen la presencia de glucosa y otros nutrientes en la luz intestinal. Estos van a facilitar lo que es la absorción de sodio a través del contransportador común. Y la regulación intracelular va a estar mediada por lo que son segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el GMP cíclico y el sistema de proteínsinasas. Entonces, la que sigue, por favor. Tenemos un ejemplo en donde la gastroenteritis infecciosa se produce por diferentes mecanismos patogénicos que a veces coexisten en determinadas etiologías.
Tenemos el primero, que es el enterotoxigénico, o también llamado secretor. En esta situación, lo que hace la bacteria, como se ve en la imagen, el germen es la bolita esa blanquita. Ese germen o la bacteria se adhiere a lo que es la superficie del enterocito y va a segregar una toxina. Esta toxina va a penetrar lo que es en el citoplasma del enterocito y va a producir un aumento de AMP cíclico y GMP cíclico, estimulando lo que es la secreción por parte del enterocito y va a inhibir lo que es la absorción de sodio y cloro. Entonces, se va a secretar, va a haber secreción, pero va a inhibir la absorción. Y como ya les había dicho, en la diarrea va a estar prevaleciendo lo que es la secreción sobre la absorción. Entonces, como la bomba de sodio va a permanecer aquí intacta, esto permite que el sodio pueda ser absorbido en compañía de nutrientes, arrastrando agua con ellos. Ese es en el enteroxigénico secretor. Entonces aquí vamos a perder sodio y vamos a perder cloro y agua. Porque van a estar alterados pues ambos mecanismos, ¿no? No va a haber absorción, pero además va a haber más eliminación de agua. Ok, la que sigue, por favor. Tenemos también aquí el citotóxico, que es cuando este germen penetra y destruye los enterocitos maduros, disminuyendo la superficie que era absortiva, que les había dicho que se daba en lo que era la membrana basal lateral del enterocito. Entonces, va a provocar un predominio de células crípticas y una secreción neta. Este mecanismo es fundamental en la infección por virus y aunque suele coexistir también un efecto osmótico y secretor. Entonces, ese es el citotóxico. Ahí igual se ve la imagen, se ve como el germen se adhiere a lo que es el enterocito y destruye las células del enterocito, disminuyendo lo que es la superficie absortiva. Entonces, como disminuye la superficie absortiva, lo que se ve alterado también es el sodio y el cloro, pero sigue permitiendo lo que es la secreción. La que sigue, por favor. También tenemos un proceso que es el osmótico, que este es dado por la osmolaridad elevada en lo que es el contenido intestinal. Frecuentemente este proceso está asociado a lo que es un mecanismo citotóxico con una lesión en lo que es la mucosa, donde la menor actividad de las disacaridasas va a provocar una mala absorción y el contenido hiperosmolar en la luz intestinal. La SRO, que es el sistema de rehidratación oral, puede ser útil en este tipo porque existe una afectación parchada de lo que es el intestino delgado y cierta capacidad absortiva y enzimática residual. Igual ahí se ven en las imágenes cómo se ve el granito osmótico. La que sigue, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, 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 se escucha bien. sí, se escucha. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Y bueno, empezando con la clínica, pues tenemos que los pacientes con diarrea aguda infecciosa van a presentar de forma característica lo que van a ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre y diarrea. La que sigue, por favor. Bueno, se puede distinguir desde el punto de vista clínico básicamente pues dos tipos de diarrea aguda. Vamos a tener a la no inflamatoria y a la inflamatoria. En el caso de la no inflamatoria, pues esta generalmente va a ser producida por virus, toxinas bacterianas o por patógenos que son capaces de adherirse al intestino. Debajo de la descripción de la diarrea no inflamatoria podemos encontrar algunos de los ejemplos de estos patógenos, ¿no? Encontramos a la vibrio cólera, E. coli, enterotoxígena, Giardia y pues las demás que se mencionan ahí, ¿no? Esta se va a caracterizar por deposiciones líquidas de abundante volumen, más de 1 litro por día, pero no va a tener ni sangre ni pus. Aquí, aunque el paciente suele aquejar de tortijones, el dolor abdominal intenso y mantenido pues es poco usual y aquí no suele haber fiebre.
En el caso de la diarrea inflamatoria, pues esta va a ser secundaria a infecciones por microorganismos enteroinvasivos, por ejemplo, Salmonella, Shigella, entre otros, ¿no? La diarrea de tipo inflamatoria puede tener también un origen no infeccioso y en este caso las causas más comunes pues son la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica, colitis actínica o diverticulitis. Aquí se va a caracterizar por deposiciones muy frecuentes de escaso volumen. Aquí sí va a haber presencia de moco y sangre y puede acompañarse de tenesmo, de fiebre y de dolor abdominal grave. La que sigue, por favor. Ok, bueno, tenemos también manifestaciones clínicas según la etiología. En la diarrea de origen vírico, aquí el periodo de incubación va a ser corto, entre 1 a 3 días, y el cuadro se presenta de forma aguda, con diarrea sin productos patológicos. En general, pues va a ser autolimitada, o sea, se va a resolver la va a resolver el propio individuo, aunque puede prolongarse por un espacio de una semana, perdón, y a veces se acompaña de vómitos, fiebre y postración. Esas son muy agudas, ¿eh? Muy agudas. De pronto uno comió algo o algo cayó pesado y 3 días son de diarrea. Y muy frecuentemente se autolimita. Entonces ni siquiera hay que darles antibióticos porque ya vieron que son de origen vírico. En el caso de una diarrea provocada por citomegalovirus, esta pues generalmente en los pacientes inmunodeprimidos el cuadro pues sí suele tener mayor gravedad con aparición de diarrea con sangrado y manifestaciones incluso pues sistémicas. La que sigue, por favor. En el caso de infección por Giardia, pues esta tiene un periodo de incubación igual corto, de 1 a 3 días, y se manifiesta por una diarrea de pues alto compromiso de alto componente, perdón, de malabsorción. Aquí pues sin sangre ni presencia de leucocitos en heces. Esta sí puede persistir semanas o meses si no se trata. En el caso de pacientes que han ingerido toxinas o con infecciones toxigénicas, presentan típicamente náuseas, vómitos, estos son los síntomas predominantes, y no suelen tener una fiebre muy elevada. La que sigue, por favor. Ok, también tenemos que la presencia de síntomas sistémicos pues nos puede orientar a la etiología de la diarrea, ¿no? En el caso de infección por Shigella y E. coli, enterohemorragia, Shigella y E. coli, enterohemorrágica se asocia a síndrome hemolítico urémico, sobre todo esto en ancianos y niños, y en caso de infección por Yersinia puede acompañarse de síndrome de Reiter, que pues este se caracteriza por artritis, uretritis y conjuntivitis. Incluso pues tiroiditis en el caso de infección por Yersinia, pericarditis o glomerulonefritis. La que sigue, por favor. En cuanto a la exploración física, pues vamos a tener que en los pacientes previamente sanos y con un episodio de diarrea aguda común, la exploración física puede ser normal o revelar simplemente una mínima distensión abdominal y aumento del peristaltismo intestinal. En los casos en que el volumen de la diarrea es alto o se prolonga su evolución, pueden ya detectarse aquí los signos clínicos de deshidratación como hipotensión, taquicardia, sequedad de piel y mucosas. La que sigue, por favor. En cuanto a las características de las heces en los cuadros de diarrea crónica, secretora y osmótica, las heces son líquidas, acuosas y sin sangre. En la esteatorrea, pues las heces nos encontramos aquí con características grasientas, pegajosas y fétidas. Y pues típicamente se van a asociar con otros déficits nutricionales y también con pérdida de peso. En la diarrea crónica inflamatoria aquí se suelen presentar signos de alarma como fiebre, rectorragia, pérdida de peso o hipoalbuminemia. La que sigue, por favor.
Bueno, para el diagnóstico de diarrea aguda, pues va a ser exclusivamente clínico, pero pues es útil orientar su naturaleza. Entonces, tenemos que el primer paso ante un síndrome diarreico agudo va a ser realizar una correcta anamnesis y exploración física con el objetivo de diferenciar entre, pues, si es una diarrea de tipo inflamatorio o no inflamatoria. En cuanto a las pruebas complementarias, pues va a ser nuestro segundo paso, pero aquí vamos a valorar la necesidad de realizarlas, pues los episodios de diarrea, pues les había comentado que son autolimitados. Entonces, encontré aquí una tabla que nos presentaba como algunos criterios que si presentaba por lo menos uno, sí se recomendaban realizarlas. Y pues en este caso tenemos la fiebre mayor de 38.5 grados, realización de más de 5 deposiciones diarias o duración mayor de 48 horas sin mejoría, dolor abdominal severo, diarrea profusa con signos de hipovolemia, diarrea inflamatoria, uso reciente de antibióticos o pacientes hospitalizados en ancianos e inmunodeprimidos. La que sigue, por favor. Ok, espérame tantito. Aquí, por ejemplo, esto es súper importante cuando hacemos la historia clínica del paciente. Si es un abuelo que recientemente estuvo hospitalizado o utilizaron antibióticos de amplio espectro, sobre todo en quienes lo van a ver, pacientes de ortopedia, que llegaron fracturados, que esperan una cirugía 15 días, que mientras tanto están con antibióticos de amplio espectro y que de pronto empieza con diarrea. Aquí la etiología va a ser diferente. ¿Qué podríamos pensar en ese tipo? Porque con los que ya rotaron conmigo, les puse un caso clínico de este tipo. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué podemos pensar si es un paciente que ya tuvo antibiótico o que estuvo recientemente hospitalizado? Es Clostridium difficile. Clostridium difficile, o también llamado una colitis pseudomembranosa, porque se caracteriza este tipo de parásitos, de patógenos, por provocar unas lesiones que son como pseudomembranas. Entonces, siempre que hay un paciente que ya tuvo este antecedente, por eso vamos a dirigirnos, porque aquí el manejo es sumamente diferente. ¿Sale? Ok, entonces seguimos. Ok. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, debe solicitarse también una analítica sanguínea que nos permite valorar pues la repercusión clínica que ha tenido la diarrea. En el caso de que se sospeche un patógeno invasivo, pues también debe practicarse recogida de heces para coprocultivo o examen en fresco de parásitos. De igual forma, es recomendable la realización de coprocultivo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal para descartar una infección subyacente. También en diarreas inflamatorias graves y en pacientes inmunodeprimidos o con comorbilidades que comprometan su pronóstico. Encontré que la obtención de cultivos para parásitos o examen de huevos en heces pues se debe realizar en caso de diarrea persistente y no tanto en diarrea aguda. La que sigue, por favor. Por otro lado, existen pruebas serológicas para algunos gérmenes que se deben realizar cuando la clínica o la epidemiología del evento sugieran dichos patógenos, ¿no? Estos son los antígenos en heces de Yardia lamblia, Cryptosporidium, perdón, y anticuerpos frente a Yersinia enterocolítica. Bueno, en el caso en que la diarrea haya sido precedida en los 2 meses previos por un tratamiento antibiótico o quimioterápico o alguna hospitalización, como ya lo comentábamos, pues deberá solicitarse la determinación de toxinas de Clostridium difficile en heces para descartar la colitis pseudomembranosa. La que sigue, por favor. Y bueno, sobre la endoscopia digestiva baja va a estar indicada en la diarrea aguda grave inflamatoria para descartar enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con alta sospecha de colitis pseudomembranosa y en pacientes también inmunocomprometidos para descartar agentes oportunistas, por ejemplo, pues el citomegalovirus o algunos otros procesos como sarcoma de Kaposi. Esta exploración, aparte de demostrar la existencia de lesiones macroscópicas,
que van a ser sugestivas de distintas rectocolitis inflamatorias, también permite la obtención de biopsias para precisar el diagnóstico. La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, ni siquiera necesitamos terminar una colonoscopia, es decir, entramos, hacemos una rectosigmoidoscopía, se llama, o sea, solo entramos al recto y al sigmoides. Las lesiones son muy características cuando tenemos la infección con este patógeno de colitis pseudomembranosa. Entonces ya no necesitamos entrar y revisar todo el colon, porque lo único que vamos a ver son pseudomembranas alrededor de todo el colon, y el riesgo de perforación incrementa, es decir, es un colon sumamente matizado, lleno de placas de fibrina. No tiene sentido entrar a revisar todo el colon, ¿sale? Entonces, si lo sospechamos, podemos, y tenemos a la mano un endoscopista que pueda ayudar al diagnóstico, con eso es muy característico, porque podemos pedir las toxinas AB. Sin embargo, es un poco más difícil de conseguirlas, son costosas, pero sobre todo, que por ejemplo acá en el hospital de Tultitlán, que dice que tenemos mucho recurso, no tenemos toxinas, se toma la muestra en sangre del paciente y se manda a a otro laboratorio, ¿no? Entonces, es decir, se tiene que subrogar este servicio. Mientras tanto, el diagnóstico en un colonoscopio lo hacemos el mismo día, y ese mismo día se empieza el tratamiento médico. Órale. Ok. Entonces, hablando ahora sí sobre el tratamiento, pues en todas las diarreas agudas, la reposición de líquidos y electrolitos tiene importancia esencial, ¿no? Ya lo vimos en la fisiopatología, ¿no? Se van a perder también electrolitos. En los casos leves puede ser suficiente el aporte exclusivo de líquidos, y si la diarrea es intensa y para evitar la deshidratación, que pues es la principal causa de muerte en estos casos, habrá que administrar inmediatamente soluciones con azúcar y electrolitos por vía oral. En los pacientes con deshidratación intensa, en particular en lactantes y ancianos, se necesita la rehidratación por vía intravenosa. En el caso de diarrea de grado moderado, sin fiebre ni sangre en las heces, la loperamida, que inhibe la secreción y motilidad intestinal, puede aliviar los síntomas. Pero, bueno, encontré que es mejor no usar este tipo de fármacos en pacientes con disentería febril, porque puede agravar o prolongar la duración de la diarrea. También encontramos el subsalicilato de bismuto, que puede aliviar vómito y diarrea, pero también aquí no debe de administrarse en pacientes con inmunodepresión, porque existe el riesgo de encefalopatía por bismuto. Y bueno, en cuanto a la que sigue, por favor. Exacto, lo que yo les comentaba ayer que estábamos en clase, ¿no? Esos medicamentos son muy fáciles conseguirlo en una farmacia, no necesita una receta el paciente, y eso ha hecho que continuamente les da diarrea y de inmediato corren por la loperamida, ¿no? Si es una infecciosa, ya dijimos que va a haber parálisis del intestino, va a haber traslocación bacteriana y las cosas pueden empeorar para un paciente. Entonces, nunca den loperamida para un paciente que tiene una diarrea aguda. Si el paciente está tolerando la vía oral, vamos a hidratarlo bien por vía oral. Si no lo tolerara, entonces tendríamos que hospitalizarlo para hacer rehidratación por vía intravenosa. Pero estos medicamentos nunca de primera intención. Hay indicaciones muy específicas que yo les decía, como un paciente con un estoma, que nos va a ayudar, pero son diarreas diferentes, es porque no tenemos suficiente intestino o porque está disfuncionalizado, pero no en una diarrea, ¿sale? Sí, gracias. Bueno, en cuanto a los antibióticos, pues aquí nos recomiendan que pues está indicado en casos escogidos de diarrea aguda, y estos pueden disminuir la intensidad y duración. Bueno, encontré que hay médicos que tratan empíricamente, o sea, sin una valoración diagnóstica, a los pacientes con disentería febril moderada o grave, ¿no? Con una quinolona, que puede ser el ciprofloxacino. Y también se puede pensar en el tratamiento empírico con metronidazol cuando se sospecha giardiosis.
Bueno, pero en la elección de los antibióticos, como ya nos había comentado, y las pautas de dosificación van a depender de cada microorganismo específico y de los cuadros patológicos que se diagnostican. La que sigue, por favor. Ahora, hay mejores medicamentos que hoy tenemos, como no sé si alguien ha visto o, o está familiarizado con otro tipo de antidiarreicos que conozcan. ¿Alguien más conoce? ¿Nadie, nadie? Doctora. Dime. David dice que neomicina, caolín y pectina. Ok, eso podríamos usarlo, sin embargo, pues ya vimos que si es una diarrea infecciosa no es como de primera intención ocuparlo. Vamos a tener otros como... Creo que apagó su micrófono, doctora. ¿Qué pasaría? No sé, hola, hola, hola. Hola. Sí, Ok, ya si se quieres oye de seguimos nuevo. ahorita, seguimos y ahorita hacemos el resumen. Ok, entonces continuamos con síndrome diarreico crónico. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te oyes. Ok. Sí, sí te escuchas. Bueno, este se define como deposición anormal de 3 o más evacuaciones líquidas o disminuidas de consistencia por día, o evacuaciones diarias con un peso mayor de 200 gramos al día. Como les dije, pues este ya no es un criterio, el del peso. Bueno, durante más de 4 semanas. Y bueno, tenemos los criterios de Roma 4, que son los que vimos en la clase de ayer. Bueno, donde se debe cumplir 4 más deposiciones sueltas diarias indoloras, duración mayor a 4 semanas, inicio entre 6 y 60 meses de edad, y ausencia de fallo de medro si hay una ingesta calórica adecuada. Bueno, vamos a tener aquí distintas etiologías y por lo tanto distintos tipos de diarreas. Entonces vamos a empezar con la diarrea secretora. Esta diarrea secretora son alteraciones del transporte de líquidos y electrolitos a través de la mucosa intestinal. Clínicamente son muy voluminosas, acuosas, indoloras y persistentes a pesar del ayuno. Aquí también se puede presentar una pérdida de superficie de absorción y alteraciones de la motilidad intestinal. Y bueno, sus causas pueden ser laxantes y estimulantes exógenos, ingestión de etanol por tiempo prolongado, otros fármacos y toxinas, laxantes endógenos, algunas infecciones bacterianas, ablación, enfermedad o fístula intestinal, que estos pues disminuyen la absorción, obstrucción parcial del intestino o retención fecal, tumores productores de hormonas, enfermedad de Addison y defectos congénitos de la absorción de electrolitos. Bueno, tenemos también a la diarrea osmótica.
que esta se presenta al ingerir solutos osmóticamente activos y poco absorbibles que atraen líquidos hacia la luz intestinal en cantidad suficiente para superar la capacidad de resorción del colon. Bueno, aquí el agua que contienen las heces aumenta en proporción a la carga de solutos y esta suele desaparecer con el ayuno o al interrumpir la ingesta de algún producto nocivo. Bueno, esta... Entonces, antes, una de las preguntas que ustedes van a hacer cuando llegue el paciente con diarrea es, ¿lo despierta por la noche? Porque si lo despierta por la noche, ¿qué podríamos estar pensando con un paciente con diarrea crónica? Que es de causa orgánica. Exacto. Y seguramente va a tener un comportamiento maligno. Ahora, ¿qué otra pregunta vamos a hacer? Ya les había dicho si cuando come hay restos de alimento que no se digieran, que habíamos dicho que se llama Lientería. lientería. Ok. Otra es, ¿come y de inmediato le da ganas de hacer popó o estando en ayuno? Porque estas son preguntas que cuando el paciente llega, tengo diarrea, deme un antibiótico para que me cure. Y curiosamente los médicos hacen eso, llegan pues prácticamente a que el paciente ya se diagnosticó y uno nada más sirve para darle la receta y no puede ser así. A ver, ¿cómo es el tipo de diarrea? ¿A qué horas le da? ¿Lo despierta? Y todo este tipo de preguntas es la que vamos a hacer con una diarrea. Ya les había dicho, diarrea es de lo más difícil de estudiar porque vamos a tener muchas patologías que van a poder provocar diarrea y otras enfermedades sistémicas que podrían tener como consecuencia una diarrea, aunque esta no sea la principal. ¿Sale? Ok, ¿seguimos? Bueno, ya les decía de las causas osmóticas, son los laxantes osmóticos, deficiencias de lactasa y otros disacáridos, carbohidratos no absorbibles, intolerancia al gluten y FODMAP, que el FODMAP, son carbohidratos de cadena corta, mal absorbidos en el intestino delgado. Ok, este FODMAP, quiero que le presten mucha atención. Hoy en día se ha venido a hablar, cuando hablamos de Roma 4, para tratar esta diarrea funcional, le llamamos, no orgánica. Estos funcionales, ustedes pueden buscar ahí en el tener alimentos, FODMAP, y son la lista que ustedes le van a dar al paciente que va a evitar, ¿sale? Y es sumamente importante que el paciente sepa qué es lo que tiene prohibido comer, porque a veces son cosas, ellos creen que tomarse 1 litro de jugo de naranja en la mañana es súper nutritivo y bueno, ¿no? Entonces tienen conceptos muy erróneos y tenemos que irlos educando o reeducando otra vez. Esta lista de los FODMAPs son muy útiles para poder tratar pacientes funcionales, ¿sale? ¿Seguimos? Ok, también vamos a tener causas esteatorreicas. Esto es una mala absorción de las grasas y pues se da una expulsión de heces diarreicas grasosas de difícil eliminación y fétidas que suelen acompañarse de pérdida de peso y carencias nutricionales originadas por la mala absorción simultánea de aminoácidos y vitaminas. Esta se va a definir como la presencia en heces de más de 7 a 14 gramos al día de grasa. Y bueno, las causas pueden ser principalmente por 2 mecanismos. Una es la mala digestión intraluminal. Aquí puede haber una insuficiencia exocrina del páncreas, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, la cirugía bariátrica y la hepatopatía. Estos, como tal, lo que hacen es desconjugar ácidos biliares y por lo tanto disminuye la absorción de las grasas. Y el otro mecanismo que también es importante es la malabsorción por mucosa. Esta se da en distintas enfermedades, en infecciones, en isquemia y en enteropatía por fármacos. Y pues esto causa lesiones de la mucosa y lo mismo, no se pueden absorber como tal o digerir las grasas. En cuanto a las causas inflamatorias, estas pues suelen acompañarse de fiebre, dolor, hemorragias u otras manifestaciones de inflamación. Aquí también algo importante es que pues el mecanismo se va a dar según el sitio de la lesión y esto se va a acompañar
de mala absorción de grasas, defectos de absorción de líquidos y electrolitos, hipersecreción y también la hipermotilidad. Esta hipermotilidad lo que va a hacer es liberar citocinas y otros medios de inflamación. Y bueno, las causas pueden ser enteropatía inflamatoria idiopática, que es la colitis ulcerosa de Crohn, la colitis linfocítica y colagenosa, trastornos inmunitarios de la mucosa, como inmunodeficiencias primarias o secundarias, alergias, infecciones por bacterias, virus y parásitos invasores, lesión por radiación y cánceres de vía gastrointestinal. Tenemos también la diarrea por trastornos de la motilidad intestinal. Este es un tránsito intestinal acelerado como un fenómeno secundario o facilitador y puede generar esteatorrea leve con expulsión incluso de 14 gramos al día de grasa fecal por mala digestión secundaria. Bueno, estos trastornos pueden ser síndrome del colon irritable, neuromiopatías viscerales, hipertiroidismo, fármacos y el estado ulterior a vagotomía. Después de esto también tenemos causas simuladas, como es el síndrome de Munchausen y trastornos de la alimentación. Bueno, en este síndrome lo que pasa es que se da una simulación o una autolesión del mismo paciente con alguna finalidad. Y pues en los trastornos de alimentación, pues se da el consumo de laxantes sin receta médica, con la intención de bajar de peso, entre otras cosas. Y también tenemos las causas iatrógenas, que pues son como los efectos secundarios a ciertos procesos, como la colicistectomía, ablación de ilion, cirugía bariátrica, la vagotomía o la funduplicatura. Ok, obviamente que si es una iatrogénica o es una simulada, de pronto, más bien la simulada, la típica adolescente que dice que tiene diarrea, que no tolera nada, que no puede comer nada porque es súper delicada. Entonces aquí vamos a ver, y hablo mujer porque es un trastorno más comúnmente verlo en niñas, vamos a encontrar que después realmente, aunque ellos ya de pronto dan un stop y dice ya voy a comer, pues ya hay atrofia de las vellosidades, se provocan unas lesiones espantosas de esas vellosidades y recuperar un paciente de este tipo es bien difícil, por eso han habido tantas muertes en modelos, porque no logramos nutrirlos, no logramos reponer tanta pérdida de electrolitos que están teniendo. ¿Vale? Sí. Ok, entonces vamos a comenzar de nuevo con la fisiopatología ahora de la diarrea crónica. Y tenemos que cualquier alteración de los procesos que participan en la incorporación de nutrientes al organismo, como lo es la digestión, la absorción y el transporte, puede producir lo que es una diarrea crónica. Y en general se van a describir 4 mecanismos básicos de producción de la diarrea, que ya nos había mencionado esta Ana, como lo es el osmótico, el secretor, el inflamatorio y el motor. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el proceso osmótico. ¿Puedes cambiar a la siguiente diapositiva, por favor, Ana? Listo, gracias. En la osmótica, como ya saben, es por un aumento en la presión en la luz intestinal por la presencia en el intestino de solutos no absorbidos. Estos solutos no absorbidos van a aumentar la carga osmótica y van a arrastrar agua a la luz intestinal desde el plasma. Los solutos no absorbidos más comunes son la lactosa, la sacarosa, la glucosa, que son productos osmóticamente muy activos. Entonces, su dificultad para ser absorbidos se produce por un déficit transitorio o permanente de disacaridasas o muy raramente por una alteración en el transporte de la glucosa galactosa. La que sigue, por favor. Hay también agentes infecciosos que inducen la diarrea por un mecanismo osmótico. En este caso, yo les puse lo que es la E. coli. La E. coli produce un daño directo al epitelio y entonces esto va a producir lo que es la diarrea, ¿no? En otras ocasiones, la diarrea también puede ser debida a la ingesta de solutos que tampoco son absorbibles, como lo es el sorbitol, que se encuentra en el abuso de chicle, un consumo excesivo de fructosa en la fruta
y el uso de laxantes como lo es la lactulosa. La que sigue, por favor. Tenemos también una diarrea secretora. Esta diarrea secretora se produce por una mayor secreción de agua y electrolitos desde lo que es el plasma hacia la luz intestinal, que va a superar la capacidad de absorción. Este proceso se va a dar por lo que es un déficit de sodio en las vellosidades intestinales y va a aumentar lo que es la secreción de cloro en las células crípticas. En muchas ocasiones, esta relación con la estimulación de lo que es el AMP cíclico abre los canales de cloro y entonces al abrir los canales de cloro, como se comentó inicialmente, aumenta el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a ser inducido por toxinas bacterianas, también como lo que es la toxina de E. coli, y por eso se va a dar lo que es una diarrea secretora. La que sigue, por favor. Tenemos una diarrea crónica inflamatoria o exudativa. Este tipo de diarrea va a ser un aumento pasivo en lo que es la secreción de solutos y agua a lo que es la luz intestinal por zonas de oclusión. En estas zonas de oclusión va a haber una dilatación de los poros interenterocitarios con una mayor permeabilidad por un aumento de lo que es la presión hidrostática en los vasos y la serosa de la mucosa intestinal o por una hipertensión de la red linfática. Menciona un libro de gastroenterología que en este tipo de diarrea puede haber una pérdida excesiva de lo que son proteínas. Y esta diarrea está asociada a procesos infecciosos bacterianos o parasitarios, como lo es el VIH, la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, enteropatías alérgicas, gastroenteritis eosinofílica, linfagiectasia intestinal, síndrome nefrótico, agentes citotóxicos y por radioterapia. La que sigue, por favor. Tenemos finalmente lo que son las alteraciones de la motilidad, que ya nos había mencionado Ana. Tenemos tanto hipermotilidad como una hipomotilidad. En la hipermotilidad va a disminuir lo que es el tiempo de tránsito sin que haya una mala absorción. Esta va a estar asociada a lo que es el aumento de serotonina y catecolaminas. Y una hipomotilidad, como lo es en la enfermedad de Hirschsprung, en lo que se va a dar una pseudoobstrucción intestinal idiopática, en lo que es la cinta estancada, se va a producir lo que es una enterocolitis o una diarrea crónica por el sobredesarrollo bacteriano intestinal que se va a producir en ese lugar. Asimismo, va a alterar lo que son las sales biliares y los ácidos grasos, como vimos con anterioridad. La que sigue, por favor. Ok, bueno, pues continuamos con el diagnóstico de diarrea crónica. De igual forma, tenemos un primer paso que va a ser la historia clínica y la exploración física, ¿no? Aquí en este caso, pues, la anamnesis nos va a ayudar sobre todo para recoger la sintomatología acompañante que no es de tipo gastrointestinal. Además, pues va a ser básica para iniciar el estudio etiológico y enfocar la diarrea en los tipos que tenemos, ¿no? Líquida, inflamatoria o grasa. Y pues como ya lo habían mencionado, valorar dos presencias, ¿no? Que va a ser la diarrea diurna, que va a estar orientada hacia un trastorno funcional, y también la diarrea posingesta, que esta va a ser sugerente de intolerancia alimentaria, como por ejemplo el déficit de lactasa. También para valorar otros datos como posibles etiologías que son viajes recientes, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, incontinencia fecal o fármacos habituales. La que sigue, por favor. En el caso de la exploración física, pues esta va a ser importante para valorar el estado de nutrición e hidratación del paciente y los signos físicos a nivel general. Podemos encontrar pues palidez, artropatías, lesiones cutáneas, entre otras. La que sigue, por favor. En el caso de las pruebas complementarias, pues aquí también solicitamos una analítica básica. Debe realizarse pues esta analítica sanguínea con hemograma, la función renal, el perfil férrico, hormonas tiroideas y también pues, valorar el estado nutricional. La que sigue, por favor. El estudio en heces pues nos va a servir para enfocar la diarrea en los tipos que tenemos, líquida, esteatorreica o inflamatoria.
Aquí se debe de determinar el pH de las heces, que pues por ejemplo es bajo en diarrea osmótica. También los electrolitos en heces, que pues también nos encontramos con un sodio bajo en este tipo de diarrea osmótica. También el examen de leucocitos en heces, sangre oculta en heces, determinación cuantitativa de grasa en heces. Aquí el dato que pues les puedo dar es que pues en el caso de la esteatorrea mayor de 14 gramos al día es muy sugerente de malabsorción de grasas. Y Exacto. Entonces, si decimos 14 gramos al día es sugerente de mala absorción, ¿cuánto es lo normal que nosotros tiramos de grasa en el día en la popó? ¿Quién sabe? Menor a 10 gramos. Son 9 gramos que se tiran en promedio, de 7 a 9 gramos al día. ¿Sale? ¿Esto por qué se los menciono? Cuando nosotros, ayer que estábamos hablando de los pacientes de malabsorción y malnutrición, cuando nosotros calculamos la nutrición parenteral, tenemos que ver también o considerar esas pérdidas que se está teniendo por heces del paciente para poder agregarlo a las pérdidas que se llaman pérdidas insensibles, que estamos perdiendo kilocalorías al final de cuentas, y que tenemos que reponerlo cuando nosotros hacemos la nutrición parenteral. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, también tenemos el estudio de los laxantes en heces. La que sigue, por favor. Bueno, y en el caso de la diarrea inflamatoria, si hay hematoquesia, debemos descartar patología estructural colónica con una endoscopía, con biopsia, o en el caso del intestino delgado, también pues endoscopía con biopsias o radiología varitada. También podemos emplear una tomografía axial computarizada, abdominal, y pues también se debe realizar estudio microbiológico de las heces. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, si se demuestra esteatorrea, pues hay que valorar realizar un estudio estructural también del intestino delgado. Bueno, aquí en este caso, pues la endoscopía con toma de material para biopsia. Y bueno, si estas técnicas no aclaran el diagnóstico, se realiza un estudio radiológico del intestino delgado. Y en caso de que no se obtengan datos positivos en este estudio radiológico y se sospecha de una pancreatopatía, hay que descartar por medio de estudios directos la insuficiencia exocrina del páncreas. En este caso, perdón, aquí el estudio radiológico del intestino delgado, como les habíamos dicho, creo que, no sé si comentamos ayer o hemos comentado con los demás que ya han estado rotando conmigo, que estos estudios ya no son de tanta utilidad, porque con el advenimiento de la tecnología, si quiero yo estudiar el intestino delgado, ¿qué podría yo estar sospechando? O sea, como para qué le mando a hacer un estudio radiológico del delgado. Los que ya pasaron conmigo, Martín. Bueno, en este caso, usted mencionaba que, como dijo, el advenimiento de la nueva tecnología, sobre todo la endoscopía, nos sirve para detectar diversas patologías. Por ejemplo, yo vería muy útil, digamos, estudios con contraste en lo que son las atresias, pero con la endoscopía podemos ver claramente el nivel de la atresia e inclusive podremos hacer directamente ya un tratamiento. ¿Qué otra cosa podríamos, una atresia que duodenal o a qué te refieres con una atresia? O una estenosis. Podría ser más que nada una estenosis más bien. Ok, una estenosis podría estar indicado, pero ya les dije, es como muy, ya no es tan útil este tipo de estudios. Y les había comentado las cápsulas endoscópicas. Si estoy pensando que la enfermedad está en el intestino delgado, seguramente estoy pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sale? Entonces, y si además sospechara yo que tiene una estenosis del intestino delgado, entonces la indicación es hacer una cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica sí se puede retener en el intestino delgado, es decir, se puede atorar. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de dar una cápsula endoscópica, si estoy sospechando que pudiera tener una estenosis del intestino delgado, que son como 5 metros de intestino delgado,
Entonces le doy otra cápsula que se llama una cápsula de patency. Esa cápsula lo que hace es, no me va a dar imagen fotográfica, únicamente la voy a seguir por radiología. O sea, el paciente se la traga, yo voy a seguir las imágenes radiológicas, o sea, le voy a tomar una radiografía mañana y luego al tercer día le voy a volver a tomar otra radiografía, de tal forma que al tercer día ya debió haber excretado esa cápsula. El paciente va a estar pendiente de la excreción de esa cápsula porque la tiene que recuperar. Cuando la recupera, vamos nosotros a ver qué características tiene la cápsula, o sea, es decir, está dañada, está quemada, y eso nos da la determinación de decir, es candidato a ponerle una cápsula ya endoscópica de la que nos va a mandar imágenes fotográficas, o no es candidato, porque si no se va a retener ahí. La ventaja de este tipo de cápsula de la patency es que si no se logra desechar, se va como a autodestruir. ¿Sí me entienden? Pareciera como demasiado ciencia ficción lo que les estoy diciendo, pero sí es cierto, es una cápsula que si no logra salir se va a autodestruir y pues no pasó nada en el paciente. Y entonces yo ya voy a estar pensando que ese paciente tiene una estenosis, que probablemente tenga una enfermedad inflamatoria y voy a empezar a dar manejo médico y tal vez quirúrgico si esa estenosis está provocando demasiada sintomatología como para llevarle a quitar ese extremo, ese pedazo de intestino. Entonces, a lo que voy es que ahora ya no es como que tan útil los estudios radiológicos para estudiar intestino delgado. Antes porque era como el intestino oculto o oscuro que no podríamos tener acceso a él. Ahora ya no, ahora ya el advenimiento de la tecnología nos está permitiendo poder entrar a él. Incluso los nuevos prototipos de cápsula endoscópica es que tienen ya unas pincitas que donde vea alguna lesión o detecte alguna lesión va a poder pararse y tomar biopsia. Imagínense de lo que estamos hablando en tecnología y de advenimiento para ayudar a un paciente. ¿Sale? Ok, ¿seguimos? Bueno, entonces, sí. En el caso de sospecha de pancreatopatía, pues existen las pruebas de estimulación de secretina, colecistocinina, y pues aquí también me parece que ya existe como la variación de endoscopía. La que sigue, por favor. Bueno, aquí para valorar la función exócrina no te podría ayudar con endoscopía. Pero sí, antes de llegar a pensar eso, obviamente tú debes de tener como la sospecha de un paciente que es alcohólico o que es diabético, ¿no? Que seguramente ya va a tener una afección, una insuficiencia endocrina y que posiblemente tenga también una insuficiencia exócrina. ¿Sale? Sí, doctor. La que sigue, por favor. Y bueno, en el caso de diarrea líquida secretora, aquí debemos valorar realizar un estudio microbiológico de heces, descartar también la patología estructural de intestino delgado y colon y el sobrecrecimiento bacteriano. Y en caso de que no se llegue a un diagnóstico, podemos solicitar la determinación sérica selectiva de hormonas peptídicas, como por ejemplo pues el péptido intestinal vasoactivo y la 5-hidroxiindolacético y la histamina en orina. Pero estas solo tienen validez cuando hay sospecha clínica porque presentan un alto número de falsos positivos. En el caso de la diarrea líquida osmótica, debe descartarse la ingesta de sales de magnesio con la determinación de este mineral en heces y malabsorción de carbohidratos, fundamentalmente de lactosa. Para el estudio de la intolerancia a la lactosa, pues estudia el hidrógeno expirado tras la ingesta de este hidrato de carbono, ¿no? Pero tiene más valor la mejoría tras la suspensión de en la dieta. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les presento un esquema sobre el tratamiento inicial basado en síntomas o signos acompañantes en el recuadro A y en el B, pues es la valoración basada en datos de alguna técnica de detección inicial adecuada. La que sigue, por favor.
Bueno, en cuanto al tratamiento de diarrea crónica varía según la causa en cada caso concreto y este puede ser curativo, supresor o empírico. Si se puede erradicar la causa, pues el tratamiento va a tener efectos curativos, ¿no? Como va a ocurrir al extirpar un cáncer colorectal, al administrar antibióticos en la enfermedad de Whipple o al interrumpir el consumo de un fármaco nocivo. La que sigue, por favor. En muchos procesos crónicos, la diarrea se puede controlar al suprimir supresor. Esto va a ocurrir al eliminar la lactosa de la dieta cuando hay una deficiencia de lactasa o al suprimir los alimentos con gluten en el sprue celíaco. También al utilizar glucocorticoides u otros antiinflamatorios en la enfermedad inflamatoria intestinal, agentes absortivos como la colestiramina en la malabsorción de los ácidos biliares en el ilion, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol en la hipersecreción gástrica, los análogos de la somatostatina como el octreótido en los carcinoides malignos y bueno, entre otros. La que sigue, por favor. Bueno, cuando la causa o el mecanismo exacto de la diarrea no es evidente en el estudio diagnóstico, aún se puede aliviar la diarrea con un tratamiento empírico. En este caso, pues los opiáceos de acción leve como el difenoxilato o la loperamida suelen resultar útiles en las diarreas acuosas, que son de poca o moderada intensidad, pero si su gravedad es mayor, aquí es más eficiente pues la codeína o la tintura de opio. Y bueno, estos fármacos antiperistálticos deben evitarse en enfermedad inflamatoria intestinal porque desencadenan un megacolon tóxico. En el caso de la clonidina, pues este suprime la diarrea de origen diabético y bueno, la reposición de líquidos y electrolitos pues va a ser una medida terapéutica importante, ¿no? En todos los casos de los pacientes, como ya vimos también en diarrea aguda, ¿no? Y bueno, en ocasiones va a ser necesario reponer las vitaminas liposolubles en los pacientes con esteatorrea crónica. La que sigue, por favor. Bueno, eso sería todo, las referencias. Ok, recapitulando. Vamos a, son dos temas muy a la mano, el que vimos ayer que es malnutrición y malabsorción con diarrea. Casi hablamos de que van juntas, ¿no? Porque siempre estos pacientes van a tener malabsorción o malnutrición. Ahora, hay otra cosa que me gustaría aportarles. Si un paciente, sobre todo lo vamos a ver cuando el paciente ha viajado de una ciudad a otra o de un país a otra, que viene con o que presentó una diarrea infecciosa en otro país y regresa y persiste con esas evacuaciones disminuidas en consistencia y se perpetúa la diarrea por más de un mes, esos pacientes hablamos de un síndrome postinfeccioso, ¿sale? Que no fue adecuadamente tratado en su momento y que tenemos que tratar para que consideren que podría ser una diarrea crónica, pero si tuvo ya el antecedente de una diarrea infecciosa que fue llevado a un cambio de ciudad o de país, entonces estos tienen síndrome postinfeccioso, para que también los consideren dentro de ese diagnóstico, ¿sale? La rifaximina es el tratamiento de elección en ellos. Y actualmente, antes era muy molesto dar solo metronidazol y Clinda o el otro que mencionaron. Sin embargo, ahora ya tenemos la rifaximina, que les voy a comentar, es de los mejores medicamentos que vamos a tener para tratar una diarrea infecciosa, ¿sale? O posinfecciosa. Sí, doctora, gracias. Es menos frecuente, cada vez menos frecuente ver diarreas. Yo no me voy a meter en niños porque ustedes van a tener, tienen como su apartado en pediatría. Yo ahí sí no tengo ni experiencia ni me voy a meter en un área que no me toca, pero en el adulto sí estos son los que vemos más frecuentes. Si es una diarrea crónica, pues ya vamos, y es un paciente joven, estoy hablando de 20 y tantos a 40 y tantos,
debemos descartar que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sale? Y en muy poquito piquito podemos encontrarlos en abuelos de 70 años. Muy poco frecuente, pero también es el segundo pico de presentación de una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Obviamente, si a eso le agregamos que tuviera fístulas perianales, por ejemplo, Yoli, ¿qué pudieras pensar? Es un paciente que tiene diarrea, tú lo exploras. Acuérdense que todo paciente tenemos que tocar la pancita, tenemos que revisar todo qué es lo que tiene, si tiene estigmas de un paciente cirrótico, un paciente por insuficiencia pancreática, por ser un alcohólico, o sea, todo eso los vamos a revisar porque nos va a ir orientando hacia cuál es la causa de la diarrea. Y el tacto rectal, ¿sale? Siempre, si no meten el dedo, meten la pata. Siempre decimos, porque tienen que revisar acompañado de un familiar. ¿Sabe qué? Necesito hacerle un tacto, ¿sale? ¿Por qué? Porque también puede haber un tumor a nivel del recto y eso podría ser la causa de la diarrea, porque no es una diarrea propiamente, sino hay le decimos escurrimiento alrededor de donde esté el tumor o la popó se vuelve como un poco más líquida para poder vencer esa obstrucción del tumor que esté a ese nivel. Entonces, siempre hacer un tacto, ¿sale? Yoli, si yo encuentro una fístula, si estoy estudiando un paciente con diarrea y encuentro una fístula perianal, ¿qué podría yo pensar que el paciente tenga? Doctora, soy Dulce. ¿Puedo decir algo? Sí, dime. ¿En un Crohn? ¿Podría ser? Exacto. Entonces, ahí ya estoy pensando que pueda tener una enfermedad inflamatoria. En un Crohn es frecuente encontrar esas lesiones a nivel perianal, ¿sale? También, no es tan frecuente, pero también van a haber niños así. Obviamente el pronóstico es muy malo para ellos. Entre más joven tenga una enfermedad inflamatoria, pues peor le va a ir. ¿Sale? Sí, doctora. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene algo más que decir? Doctora, bueno, si podía repetirme el fármaco que nos dijo cuando era un síndrome posinfeccioso. Rifaximina. Gracias. Ayer hablamos del rifaximina, Sí. que le digo, entró de 550 miligramos y de 200 miligramos. Dependiendo de la presentación que encuentre el paciente, es lo que le vamos a dar. El ideal es de 550 miligramos cada 12 horas y lo vamos a llevar a 2 semanas. De acuerdo, doctora, gracias. ¿Sale? Nombre comercial, Arfla y Flonor se llama. Solamente hay dos nombres comerciales de casas conocidas y no hay en genérico. Eso es un punto importante porque sí es costoso el medicamento, pero es de lo mejor. Porque ¿alguien ha tomado metronidazol? Un tormento, doctora. Ay, sí, o sea, no puede uno comer nada, todo sabe horrible porque es un sabor a fierro que tenemos que es horrible. Entonces ahora hay medicamentos que son muy buenos, ¿sale? Y eso va a ser la pequeña diferencia en que regrese contigo el paciente y que además te mande más pacientes, ¿no? Por favor, no hagan lo que todos hacen. Tiene diarrea y le dan un antibiótico, un retroviral, le dan para que se tape, le dan para que hay sus vitaminas. O sea, eso no es tratar una diarrea. ¿Sale? Porque entonces el que hace eso es porque le está tirando todo lo que pudiera hacer y eso no es correcto. Preferible, a ver, vamos a esperar, voy a nutrirlo así, si tolera los líquidos, voy a darle dieta seca, voy a hacer esto. Regrese en 2 días se debió haber autolimitado, no se autolimitó, ok, le voy a hacer estudios de extensión. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, gracias. Doctora. Muchas gracias. Ok, pues ya mañana nos vemos el viernes. ¿Qué es lo que tenemos el viernes? Enfermedad intestinal inflamatoria, me parece. Enfermedad inflamatoria intestinal. Sale, esos son 2 temas muy apasionantes, entonces para que, y sí nos vamos a llevar 2 horas, porque es bastante extenso.
Órale. Sí, doctora, gracias. Nos vemos Doctora, entonces el muchas viernes. gracias. ¿Sale? Gracias. Saludarle, Bye. doctora. Soy la supervisora. Igualmente. Sí, sí, doctora. Yo dije, ay, ¿qué pasó? ¿Quién es? Ya después Sí, dije, no, sí, sí, ya la conozco porque ya sí, una vez estuvo acá con nosotros en endoscopía, ¿no? sí, sí, Qué doctora. bueno que está aquí Bueno, con nosotros. sí, Órale. muy bonita clase, ¿eh? Muy bien. Cuídese mucho. Hasta Igualmente, luego. doctora. Hasta luego, Hasta chicos. luego. Sigan trabajando, Hasta luego. estudiando. Sí, sí, sí. Aquí Gracias. conmigo todos tienen que estudiar, ya Sí, saben. sí, ya lo veo. Gracias, doctora. Bye.